noches, mi nombre es Blanca Pérez y este es tu programa de Energía en Armonía, donde vamos a compartir conocimientos, experiencias, estrategias, tips que te puedan permitir alcanzar tu mayor bienestar y sobre todo pues alcanzar el equilibrio energético en todo tu ser. Y bueno, pues hoy tenemos también un tema maravilloso, es uno de mis favoritos, que es precisamente el de los estados ampliados de conciencia. Y para eso traigo al mejor de los mejores que conozco en este tema, que es el licenciado Manuel Román de la Rosa. Él es psicólogo de la Universidad Autónoma de Querétaro. También él cuenta con la certificación de psicología transpersonal en Neuma System. Además de que, bueno, pues él es el coordinador internacional de la gira monástica del monasterio de Gandenschatze y que, bueno, pues él es uno de los líderes en el tema de talleres de respiración Neuma. Él se encuentra en Guadalajara y bueno, pues él está en este momento aquí con nosotros. Y bueno, pues bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Blanca, muchas gracias por considerarme y antes que nada para felicitarte por este inicio tan grande que tienes y que todo salga bien y que tengas el mejor de los éxitos ahora y siempre. Muchas gracias. Pues bienvenido, me da muchísimo gusto que hayas podido estar aquí el día de hoy en tu súper apretadísima agenda y bueno, pues es lo que quiero que nuestro bellísimo auditorio pudiera darse cuenta de que bueno, pues vamos a hacer todo lo posible para que tengan este conocimiento al alcance, ¿verdad? Así es, como tú dices, pues hablemos de algo que hemos trabajado ya desde hace más de 25 años. Estuvimos trabajando en un tiempo con Stanislav Grof, pero también por nuestra cuenta hemos hecho algunas otras investigaciones que nos permiten entrar a esos espacios, digamos, mágicos, sagrados, que son parte de nuestra maravillosa naturaleza humana. Muy bien, y bueno, pues tienes una invitación muy especial, ¿verdad? Para estas próximas fechas. ¿Nos puedes contar sobre ese taller que ya está en puerta? Sí, para el día 25 de septiembre tenemos un taller que se llama Los Tres Poderes para descubrir nuestra maravillosa naturaleza divina. Y bueno, antes que nada hablamos precisamente de tres partes con las cuales debemos acceder hacia nuestros espacios sagrados. Necesitamos tres herramientas desde mi percepción. Necesitamos tres herramientas cuando alguien tiene una experiencia en el mundo transpersonal o en el mundo del estado ampliado de conciencia. Resulta que pues necesitamos esas herramientas para que podamos vislumbrar, ver y poder tocar y palpar esos espacios tan sagrados y que nos sirvan pues para que se traduzcan en trabajos o en actitudes en nuestra vida cotidiana. Es decir, cariño, la educación, la amabilidad, el buen trato, estas vivencias se traduzcan en eso en nuestra vida cotidiana, independientemente de lo que sigamos viviendo internamente hablando. Estas tres herramientas o poderes, yo les llamo, en primer lugar, les llamo la entrega o entregarse, el rendirse y el observar, ¿sí? Yo hacía una referencia hace poco, que platicábamos fuera de este espacio, tú y yo, Blanca, hacía referencia de que si nosotros leemos la Divina Comedia, en donde el Dante, con Virgilio, baja a través de esos mundos o esos espacios infernales, y cómo el Virgilio lo va guiando hasta el noveno círculo dantesco y de ahí pasa al mundo de la luz.
Eso es muy simbólico porque en terapia transpersonal nosotros intentamos o trabajamos con nuestros pacientes para que ellos puedan precisamente ir vislumbrando esas partes oscuras, las partes de su sombra, y que se traducen, como lo describe el Dante, pues en diferentes aspectos monstruosos, aspectos fétidos, etcétera, pero que en realidad están dentro de nuestra sombra, de nuestra psiquis. Y bueno, cabe decir que puede ser que sea alegórico precisamente ese libro llamado La Divina Comedia, donde el Dante se interna en su propia sombra y logra descubrir todas esas cuestiones que existen dentro de él, aunque todos los personajes que se encuentran ahí, como el mismo Judas, como Herodes, etcétera, Herodes el que mató a los niños, Judas el que traicionó a Jesús, no son más que arquetipos que se encuentran dentro de nosotros, en donde en algún momento de nuestra vida hemos traicionado, en algún momento de nuestra vida quizás con el pensamiento hemos deseado la muerte a alguien, y todo eso se convierte en figuras monstruosas dentro de nuestra psiquis. Entonces, cuando entramos en un estado ampliado de conciencia, obviamente visualizamos todas esas partes y tenemos que enfrentarlas observando y obviamente entregándonos a la experiencia y rindiéndonos para que se nos pueda ayudar internamente, porque existe una parte muy sagrada que nos puede ayudar a deslindarnos y sobre todo a eliminar esas partes tan oscuras que están dentro de nosotros. Por eso el trabajo en la psicología transpersonal es totalmente práctico, en donde no solo hay que rotular ciertas manifestaciones que tenemos nosotros, sino más bien eliminar completamente en nuestra psiquis lo que se fue creando porque nunca estuvo dentro de nosotros. Así es. Entonces, ¿sí? nuestros amigos y amigas estarían como teniendo que tomar en cuenta de que esta parte de la que hablabas es lo que muchos conocen como la sombra, ¿no? Que es esta parte del inconsciente donde darnos cuenta de que también es creación nuestra y que trabajar en ello. De hecho sí fue. Sí, de hecho fue una creación en dos momentos, se puede decir, una creación ontogenética y una creación filogenética. Ontogenética es a partir del momento que nacimos en esta vida, ¿sí? Aparentemente los traumas y los complejos que se heredaron con nuestros padres, con nuestra familia, y la creación filogenética que viene por generaciones, o como dirían los budistas, a través de las vidas sucesivas, o las vidas de otros momentos. Cuando se habla de la memoria extracerebral, se habla de que existen en nosotros memorias de otros ayeres, porque para ellos no existe una sola vida, sino que hay traumas complejos, sombra que viene de muchos años atrás, muchos tiempos atrás, eternidades. Entonces, cuando uno entra en un estado amplio de conciencia, se amplifica completamente la visión y podemos observar todas estas cuestiones en cuestión de la sombra. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la cosmogonía inca, se habla de 3 mundos, se habla del mundo del águila, del mundo del puma y del mundo de la serpiente. Y lo que hemos descrito hasta ahora es el mundo de la serpiente, el mundo de la sombra, el mundo del oscuro. Te lo remito porque a través de esta experiencia en un estado amplio de conciencia, ya sea con una técnica de respiración, como la respiración neuma, o como lo hicieron en las antiguas culturas a través del trabajo con los enteógenos o las plantas sagradas, lograban penetrar esos espacios. Pero también está el espacio del águila, que es el mundo del aquí y el ahora, es el mundo de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines, el contacto con el ser interior, con el gurú interior, el contacto con las partes autónomas de nuestro ser, que vendría siendo en algunas escrituras o en algunas filosofías, como la cristiana, que dice que está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que no están fuera de nosotros, sino que están dentro de nosotros. Entonces, cuando tienes una experiencia, como dicen los incas, en el mundo del cóndor, puedes tocar, palpar y recibir las enseñanzas de esas partes internas del ser. Por ejemplo,
los 12 apóstoles también son partes internas o partes sagradas que nos enseñan y nos hablan de aspectos muy importantes dentro de nuestra vida. Por ejemplo, Juan es una parte del ser que nos habla del verbo, de la sabia utilización del verbo, es decir, de aprender a no mentir, a ser diplomáticos con nuestra palabra, educados. O Pedro, que nos enseña dentro de los misterios de la roca, que en algunas tradiciones no es otra cosa más que los misterios de la sexualidad con respecto al buen cultivo de la energía sexual. Y así podemos hablar de todos los apóstoles. Cada apóstol tiene un motivo específico por el cual está viviendo entre nosotros. Entonces, el viajar en el mundo del cóndor, que ha pasado durante nuestras experiencias con los grupos de la respiración neuma, pues han tocado esas partes, ¿no? Pero ¿para qué sirve precisamente en la vida cotidiana? Precisamente porque hay una sombra que se creó en algún momento de nuestra vida o en algún momento de nuestra existencia, pero está la parte sagrada que permite limpiar, eliminar, destruir esa sombra y estar en contacto siempre con nuestra verdadera naturaleza, que es la naturaleza divina de nuestro ser, ¿sí? Y la parte del puma, o el mundo del puma es el mundo de la vida cotidiana, ¿sí? La vida cotidiana aparentemente es muy simple, es muy sencillo, pero cuando uno accede al mundo del puma nos permite que nosotros podamos visualizar la vida cotidiana de una manera con más conciencia, es decir, que nosotros tengamos más cuidado con nuestras expresiones en la vida cotidiana, con más educación, con más cultura, con más atención, ¿sí? Evitar, por ejemplo, accidentes que se pueden evitar si uno está en uno inconsciente, pues se pueden evitar. En una experiencia transpersonal se nos va haciendo como una especie de decir, mira, ten cuidado cuando manejas, ten cuidado cuando manejas, cuando trabajas con ciertas situaciones y te haces más consciente en la vida cotidiana. Muy bien. Entonces, ¿cómo entraríamos en esta parte de la entrega? Y pero eso es muy complejo. ¿Sí, dime? Sí. ¿Hola? Sí, ya te escuchamos. Te escuchamos. En la entrega es... Lo que pasa es que, mira, cuando uno quiere aprender, a veces uno tiene cierta predisposición a aprender. Yo quiero aprender, no sé, de astronomía, de astrología o de cualquier ciencia, pero a ver qué quiere lo que ya más o menos yo entiendo, comprendo, o lo que yo he aprendido. Y si eso se sale de mis cánones, entonces no estoy aprendiendo astrología completamente. Cuando hablamos de entrega, hablamos de que hay experiencias internas o experiencias en este mundo de los estados ampliados de conciencia, pero como ya vemos, vamos con una predisposición, entonces no nos entregamos, no abrimos nuestra visión para que todo aquello que venga, que se nos venga o que nos muestren, logramos sin ninguna predisposición aprender de eso, ¿no? Quisiera contarte una anécdota, por ejemplo, para darme a entender que cuando llegaron los sacerdotes católicos o los misioneros católicos o cuando llegaron aquí a las tierras mexicanas, las tierras hispánicas, ya hace más o menos 500 años, evangelizar a los sacerdotes que vivían aquí, sobre todo los sacerdotes aztecas. Ellos empezaron a mostrar la cruz, empezaron a mostrar la Biblia, empezaron a hablar de ángeles, de arcángeles, de querubines, de potestades, etcétera. Pero los sacerdotes aztecas decían, bueno, ¿qué nos vienen a hablar de eso? No están en la Biblia, no están en la cruz, dicen que la Biblia, la cruz, y decimos, ¿qué nos pretende ellos? Y nosotros los vemos, nosotros platicamos con ellos, recibimos enseñanzas de ellos.
Entonces los misioneros se quedaron, pues, como quien dice, extrañados, ¿no? Y dijeron, ¿cómo es posible? Dije, sí, si quieren nosotros, los llevamos a hablar con ellos, a que toquen esas realidades. Y dije, bueno, espérenos. Y cuenta la historia, o cuenta Hacienda, que hicieron un gran ritual a través del padre Peyote, ¿sí? Y claro, precisamente que los misioneros tocaran esas realidades, querubines, ángeles, arcángeles, etcétera, porque entraron al mundo del cóndor, al mundo del águila, como se podría decir. Pero resulta que después de esa experiencia, lo que hicieron fue que a todos los sacerdotes aztecas que hicieron esa ceremonia los mataron, los asesinaron porque decían que les estaban mostrando cosas demoníacas, ¿no? ¿Por qué? Porque el misionero, en ese tiempo el misionero, o esos misioneros tenían la visión de los ángeles como están en unas, ¿no? Llenos de luz, etcétera, etcétera. Pero resulta que a veces esa predisposición, una experiencia personal, creemos que así es, y cuando se nos muestra cómo son en realidad las cosas, entonces tenemos problemas, y tuvieron ese problema. Entonces, eso es importante poder decirlo, ¿no? Por eso hablamos de la entrega. Entrégate a lo que se te vaya a mostrar. Si se te muestra en lo de la luz, te puede dar todo, ¿sí? Qué maravilloso. Porque nosotros, sí, o sea, la maravilla te puede, en lugar de llenarte de felicidad, de amor, de lo que tú quieras, mucha alegría te puede llenar, te puede más en ese momento. Yo he tenido experiencias con gente de que está en la experiencia personal, piden la presencia de su maestro, de su gurú, haz de cuenta, de San Miguel, por ejemplo. Mira, eso es real, eso no estoy inventando. Experiencia de San Miguel, y creen que San Miguel va a llegar, los va a abrazar, ternura, y eso hace. Pero la ternura no es la misma ternura que la que yo entiendo con la que tiene el ángel. Entonces empiezan a sentir que su pecho no pueden respirar, mucho calor, se queman, etcétera, etcétera. Y eso es real. Entonces, por eso, entonces, en la experiencia, no creas que te vayas, que vas algo, pero en la experiencia. Entonces, esa es la idea de este espacio en el cual vamos a tratar, o tratamos durante el trabajo en la experiencia transpersonal. Y esa es una parte maravillosa también que es como parte del requisito, ¿verdad? De que podamos maravillarnos y asombrarnos para poder recuperar esa parte o ese acceso hacia nuestros mundos internos, ya que la mayoría de las personas en muchos momentos de la vida estaríamos viviendo como muy automatizadamente y a veces lo decimos como de una manera tan graciosa como no, es que vengo en automático, y pues sí, la verdad es que muchas veces así vivimos como en automático, y el hacer estos trabajos de en estos estados alterados de conciencia, pues la parte del asombro, la parte de maravillarnos de lo que podemos encontrar, de lo que podemos conocer y aprender ahí, pues nos marca de por vida. Ya difícilmente, ¿verdad?, podemos regresar a esta parte automática de la vida o superficial, sino que ya estaríamos como que recuperando una parte muy, muy importante del ser humano. Así es, la vida ya no es la misma después de una experiencia transpersonal. Eso sí lo tengo muy en cuenta. Ahora bien, hay una cosa que tú comentaste entre líneas que es importante recuperarla, en donde no debe de haber miedo, ¿sí? La gente regularmente tiene miedo. Cuando nosotros hablamos y te invitamos a una experiencia transpersonal, les da miedo. No, es que a mí me da miedo, no sé lo que vaya. Precisamente es una parte de la entrega, ¿no? Me da miedo, no sé lo que voy a experimentar, porque obviamente no les decimos, porque no les podemos decir lo que van a experimentar. Entregarse es no tener miedo, es una experiencia. Hay pocos
pocos son que, pocos, me refiero a la mayoría, pocos son los que dicen, bueno, yo quiero tener la experiencia, muy pocos que reten la experiencia, porque pues, ahí hemos dado cuenta que después de participar en primera experiencia de respiración neuma, se maravillan de lo que vivieron, de lo que sintieron, de lo que aprendieron, pero difícilmente regresan a una segunda experiencia. Eso todavía es algo que he podido yo definir exactamente qué es lo que pasa, ¿no? Como que, tú sabes que la terapia es resistente, ¿no? Le llamamos resistencia en terapia, que el paciente vuelva a la consulta, pero aquí eso es no volver a la experiencia maravillosa, es contraproducente, es paradójico que después que viviste el maravilloso no lo quieres vivir, ¿no? Me hace raro, pues así es la naturaleza humana, entre comillas, porque es algo normal dentro de lo normal, desde mi visión. Y vencer ese miedo, ¿verdad? Y que sí, quienes hemos hecho este trabajo de respiración neuma, la verdad que vivimos deseando escuchar la próxima fecha para el siguiente taller, porque es como hojear un libro que es que habla de ti, que habla de cada uno de nosotros, y apenitas estaríamos como que mirando algunas páginas de ese libro. Por tanto, sí, sí, continuar, ¿verdad?, con ese trabajo. Hay un maestro que dice que en nuestra psiquis hay 1000 tomos. Dice él, así de grande. Hay 1000 tomos de 1000 tomos psicológicos, dice él, y eso es real, porque si te estoy hablando nada más de esta vida, pues hay mucho que ver. En cuestión de la visión externa, ¿no? Porque en realidad nosotros damos todo nuestro campo de visión externo que podamos ver, ¿no? Que a veces nos veíamos unas cosas o nos entristecen, etcétera, ¿no? Más sin embargo, el ser humano, aunque no lo crea, está viviendo cuestiones internas. No digamos lejos. En cuestión de los sueños es una prueba de lo que estamos viendo en internet. Tú cuando no estás entre comillas, cuando no estás descansando en tu recámara, obviamente estás viviendo un tipo de experiencia, pero cuando estás dormida, cuando estás descansando en tu recámara, estás accediendo a otro mundo, un mejor o más maravilloso. Hay quien dice la realidad, nosotros es que estoy viviendo la realidad. No, cuando estás viviendo la realidad, cuando estás precisamente en el sueño, estás entrelazándote entre varias dimensiones y entre otros espacios, y estás dando otra velocidad. Entonces, todo eso te da nuestra memoria cerebral, dicen los psicólogos. Cuando entras conscientemente, una cosa es ir a dormir y entrar a ver la del sueño, pero otra cosa es dirigir de una manera consciente ya te dije, con inspiración o con algún otro método como el enteógeno, etcétera, te permite que tú puedas precisamente acceder de una manera consciente y dirigir tu experiencia. Entonces, por eso el entregarse es de una herramienta para que tú puedas dirigir esa experiencia y saber hacia dónde vas, como, bueno, valga la redundancia, como lo hizo el Dante. Cuando se entrega a Virgilio lo guía, y Virgilio no es más que el arquetipo de tu propio gurú interno, que te lleva a esos espacios que tú necesitas para que descubras lo que realmente requieres para tu revolución conscientiva. Y entonces estaríamos hablando de que el primer principio que estaríamos en esta invitación es la entrega. ¿Y cuál es el siguiente? La entrega, esa es la entrega, y la otra es el rendirse. El rendirse. El rendirse. Sí, hay que rendirnos a lo que nos enseñe, ¿sí? Porque muchas veces cuando tú pides algo, a veces la religión es para pedir cosas, ¿no? o la creencia filosófica, espiritual, es que para que el Padre me dé ciertas cosas. No, el rendirse requiere de que tú quieres aprender, qué sé yo, entrar al templo de Muz, por decirlo así. Pero no es cuando yo hablo internamente, hablo de valores espirituales que el ser humano tiene. Entonces, algunos seres humanos no tienen estos valores para acceder a ciertas realidades,
¿sí? Sino tienen que ir por pasos, ¿no? O sea, el pájaro necesita primero que le crezcan las alas para que pueda volar. Y hay quien quiere volar antes sin tener alas. Entonces, el rendirse se requiere de lo que te muestren, tienes que asimilarlo poco a poco, llenándote de sabiduría de esos pasos para que puedas después tener lo que quieres. Ha llegado gente a la experiencia que quiere, por ejemplo, decirlo, algo más o menos sencillo, y digo más sencillo, es sencillo, hablar con algún pariente, con su mamá, con su papá, con sus hijos, un pariente. Buscan esa experiencia, entonces no la tienen y se van decepcionados de la experiencia. Entonces, no, es que no pude hablar con ella, no pude hablar con él, pero no es que no hayan hablado con él. Les muestran, por ejemplo, alguna historia con ellos, sin hablar con ellos, pero es parte de un proceso. Entonces tienen que venir otra vez a la experiencia o tienen que trabajar cotidianamente con los pensamientos que tuvieron, que tienen con respecto, con el sentimiento que tienen con respecto a ellos, con los apegos, etcétera, para que puedan acceder a una experiencia más directa. O hablar con algún maestro, por ejemplo, que quieran hablar con el maestro Metatron, por ejemplo, que es el maestro del tarot directamente, pero que no pueden tener una experiencia muy directa porque necesitan, por ejemplo, trabajar más con las cartas, físicamente con las cartas del tarot, para que puedan acceder a ciertos misterios. O resulta también entrar a ciertos espacios de este tipo, hay personas ¿no? espirituales, que no saben, pero con experiencia interna temprano otros van a dar. No sé si me explica esto. Sí, sí, claro que sí. Y que además, bueno, también tendríamos que retomar esa parte de que cuando hablamos de rendirse, pues usualmente tiene esa connotación negativa, ¿no? De un cierto tipo de que hay un vencedor y que en estos trabajos la parte de rendirse, pues es precisamente quien vence, pues es el ser, es la conciencia, ¿no? Claro. Así es. Y bueno, estamos hablando desde la visión de que seríamos como guerreros espirituales, ¿no? Eso así yo lo entiendo. Seríamos como guerreros espirituales que cuando se acercan a la asesoría de ser interior o ser maestro, su gurú, internamente, él puede estar pidiendo, pues, él no lo ve así, pues pide cosas, pero su maestro ve que son cuestiones muy egóicas, no tiene nada que ver con su evolución. Entonces, el discípulo puede decir, yo pido, no sé, mamá, esto está pasando, ¿no? Y él dice, no, pues no es necesario que pidas, simplemente que agradezcas, ¿y qué me sirve agradecer? Dice el discípulo, pero el maestro le dice, bueno, pues simplemente eso te dará más fuerza y más sabiduría para que se voluntad de tu ser interior, y así va a aprender. Pero se da paciencia. Entonces el guerrero espiritual, lo que hace en todo el proceso desarrolla virtudes o poderes, yo le llamo poderes, como la paciencia, la esperanza, etcétera, etcétera, que va abriendo tus espacios internos y logre ver qué está sucediendo. Porque para ver espacios internos también crea virtudes que tal vez están dentro de ti, pero que si pides, van a pero pides las cosas, pues se te van a dar, pues se te van cerrando esos espacios espirituales profundos que existen dentro de ti. Muy bien. Sí, claro que sí. Y que, bueno, entonces, enfatizar que esta parte de ser como el guerrero, ajá, con todas estas, consciente de todas estas virtudes que haríamos uso, ¿verdad? De la paciencia, de la apertura, de hacer el juicio a un lado, entregarse y que una vez que estamos viviendo esta experiencia de los estados ampliados de conciencia, rendirse ante la experiencia, porque eso es uno de los propósitos en este trabajo de
un taller de respiración neuma, ¿sí? Sí, porque bueno, viene la parte de la observación, que es el tercer punto, ¿no? La observación. El tercer punto de observación es muy importante porque eso también se tiene que ejercer en la vida cotidiana. En la vida cotidiana hay que observar tanto el pensamiento, la palabra y la obra. Como dice. Sí, la observación, ¿verdad? Y que en la parte de la observación entraríamos como en algo de sin el juicio, ¿verdad? Como el científico, como el que observa, como el que está abierto a conocer. Así es. Ujú. Entonces el observar consiste en que nosotros observemos estos espacios, la vida cotidiana. Entonces, tal como es arriba es abajo. Si nosotros estamos como el puma, observando y observando, eso se va a traducir en el mundo, en los mundos superiores o en los mundos ampliados de conciencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando vayamos a la experiencia transpersonal, vamos a estar observando. ¿Por qué? Porque ya tenemos un entrenamiento cotidiano de observar. Entonces, en esos espacios, obviamente se va a amplificar. Estamos hablando de pensamiento, palabra y omisión, palabra y obra. Entonces se va a amplificar esto y entonces vamos a empezar a observar, porque por ejemplo la obra tiene su antecedente en la palabra y tiene su antecedente en la mente, pero tiene su antecedente también en el mundo de las causas. Entonces todo esto lo vamos a observar y vamos a poder vislumbrar el origen de muchas de nuestras actitudes, de muchos de nuestros problemas, se puede decir, rectificar en la vida cotidiana. No sé si me explica esta parte. Pues si pudieras como ampliarlo un poquitito más para nuestro bellísimo auditorio, que pudiera comprender qué es esta parte de la observación y que no estarían como, si vemos esta parte de la muerte de uno de nuestros aspectos, por ejemplo, ver cómo el ego, como una parte egoica de nosotros muere ante nuestra presencia dentro de un estado ampliado de conciencia, pues estaríamos como que observando esa parte, ¿no? Como que es algo que es necesario para la comprensión. Así es. Vamos a poner un ejemplo más, digamos, más explicativo. Por ejemplo, la obsesión, ¿no? Vamos a ver la obsesión. Por ejemplo, imagínate que estás en terapia y alguien va contigo, está obsesionado con alguien, ¿sí? Y tú como terapeuta, pues intentas que deje de sufrir por la obsesión, pero al mismo tiempo también tienes que recalcarle que tiene que dejar de ser obsesionado. Pero aquí vas a entender que con el que está obsesionado, con el que está obsesionado, pues esa pareja en realidad ya no quiere estar con ella. Entonces, ella quiere cambiar cosas que esa pareja regrese él o ella, ¿no? Y lo que hay que decirle es que muy bien tiene que eliminar la obsesión por esa pareja. Algo que está en ella, es algo que se quedó en un momento de su vida. Entonces, cuando decimos que hay que observar y en el estado de conciencia va a vislumbrar exactamente cuáles son las causas por las cuales se obsesionó con esta pareja o por qué está sufriendo por esa pareja. Entonces, aún con el sufrimiento, aún con el dolor, tiene que eliminar esa obsesión, porque se le van a mostrar las causas que puede sufrir sí, con esa obsesión. Entonces, y estaríamos hablando de que sería esa maravillosa oportunidad, ¿verdad? De que en este trabajo de expansión de la conciencia, de entrar en este estado alterado de la mente, lo que pudiéramos hacer es eliminar esas partes, observarlas, comprender esa parte y hacer el trabajo de eliminación. Entonces es una gran y maravillosa oportunidad para nuestro propio crecimiento, y que esto también se va a ver reflejado pues en nuestra vida cotidiana,
y ahí notaríamos los cambios. De hecho, eso es algo que yo también puedo compartir, que cuando trabajo yo en la parte de hacer la respiración, en hacer esta dinámica, los cambios se van viendo inclusive a lo largo de los días y meses. Hay cambios, hay cosas que dejamos de hacer, estas partes obsesivas, esta parte de los celos, de las inseguridades, son algunos otros elementos que van perdiendo fuerza también el hecho de que cuando los observamos los traemos a la conciencia y pierden esta fuerza, ¿verdad? Y que bueno, pues una vez que entramos ya en de regreso en nuestra realidad creada, pues entonces, ¿qué te parece si vamos a un pequeñísimo corte y para ajustar una parte técnica y retomamos este tema? Un segundito.
qué interesante todo esto que nos cuentas y que el autoconocimiento que nos brinda pues este taller de respiración pues es grandísimo, muy muy amplio y que nos gustaría también enormemente que bueno pues se pudieran contactar contigo para que pudieran vivir esa experiencia en uno de tus talleres. ¿Nos pudieras contar entonces qué es lo que hay que hacer para que puedan estar en este taller de respiración neuma? Bien, las indicaciones son, digamos, sencillas, simples. Siempre pedimos que asistan con ropa ligera, ya que es una respiración prácticamente en el piso. Obviamente nosotros tenemos colchonetas, pueden llevar una manta, pueden llevar una botella de agua, y como es con música evocativa, entonces es un taller, así como decimos, de respiración dinámica, que dura más o menos 2 horas y media. Terminando hay un trabajo que le llamamos de mandalas, donde pues allí, digamos, dibujan su experiencia, dibujan esa parte que pudieron visualizar. Es muy interesante esa parte. Hay un periodo donde hablamos de las experiencias, nos comentan sus experiencias y bueno, cerramos con alguna cuestión especial, como alguna cadena, etcétera, ¿no? Y bueno, para contactar, pues pueden hacerlo a través de mi WhatsApp. El WhatsApp es el 33 34 97 09 44, o directamente en la página de Neuma, Neuma Guadalajara. Ahí tenemos también proyectado todo eso. Y bueno, también aprovechar para tenemos una página que es de nuestro programa, es Sanando tu Alma, así se llama, es en el Facebook, Sanando tu Alma. Este es un programa que tenemos aquí en Guadalajara para que también puedan acceder. ¿Nos pudieras repetir también el celular, por favor, para que pueda aparecer ahora en pantalla? Sí, es el 33 34 97 09 44. Háblanos de tu programa, el programa de Sanando tu Alma. Sí, es un programa que lo iniciamos ya prácticamente hace un año. Hablamos sobre psicología, temas de psicología transpersonal, todos estos tipos de temas. Tenemos invitados y hablamos sobre casos específicos de psicología. Tenemos invitados donde a veces hablamos también de temas, no digo religiosos, sino espirituales, de las escuelas, que están vigentes o que siguen vigentes, pero en un aspecto más interno, se puede decir, y los invitados, gracias a todo, pues son amigos, amigas que nos están con nosotros y están ahí al pendiente, y es todos los jueves a las 7 de la noche, hora de México. Muy bien, pues entonces, pues queda también esa invitación, ¿verdad? Para tu programa, que claro, puedan verlo en tu página y que se puedan contactar al teléfono que nos acabas de proporcionar para que vivan esta experiencia y en la ciudad de Guadalajara, ¿verdad? Guadalajara. Y que además sí, también nos visitas, ¿verdad? En otras partes de la República. Sí, yo viajo constantemente al Bajío y también vamos a Puerto Vallarta y otros lados, pero también ya tengo un viaje pendiente porque también allá por la Ciudad de México y a la zona Maya, pero ahí andamos también trabajando. Te agradezco mucho por esto, y también que me consulten en mi página personal de Facebook, que es Manuel Román de la Rosa. Excelente, Manuel, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, la verdad que lo disfruté muchísimo y pues queda una invitación para que continuemos hablando de estos temas. Creo que hay mucho conocimiento que de verdad nos gustaría enormemente que pudieras compartirnos y que bueno, pues vamos a hacer varias fechas. ¿Qué te parece? Con todo gusto, Blanca, ya sabes que estoy a tu completa disposición y yo agradezco mucho el que me hayas tomado en cuenta para estar aquí en este espacio, y felicitando precisamente a todos los colaboradores y precisamente también a este canal
que nos permite que podamos estar en contacto con todas las personas que están también inquietas por saber de todos estos espacios tan misteriosos para algunos y tan grandiosos para otros. Así es. Gracias, Blanca. Te mando un abrazo y muchas gracias. Un abrazo y todo mi cariño, y de igualmente a este bellísimo auditorio que nos sigue en estas páginas. También les vamos a pedir que voy a colocar también tu banner de tu taller también en mi página de Facebook, que es en Salud Consciente, y también en mi Instagram, que es blancaperez.oficial. Y bueno, pues también lo vamos a estar compartiendo en nuestros otros canales. Y bueno, pues muchísimas gracias, un abrazo, mucho éxito, y nos vemos para la próxima. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Un abrazo. Bien.